Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. ¿Cómo están? Hoy vamos a visitar como Paraguay Productivo a un artista realmente talentoso en el Chaco paraguayo. Se trata de Anch, que precisamente es un especialista en dibujar cuadros, en hacer arte en base a material del Chaco paraguayo, con maderas típicas del Chaco paraguayo y muchas veces con motivos, por ejemplo, de la guerra del Chaco y otros que realmente tienen una condición extraordinaria. Claro, ustedes lo van a ver a través de esta edición de Paraguay Productivo. Yo, mi trabajo, me dedico en arte rústico. Me gusta mucho todo lo que es del Chaco, maderas, todo lo natural. Trabajo casi 100% con las maderas nativas del Chaco, o sea, el coronillo, quebracho colorado, palo santo, palo blanco, lo que hay acá. Y de esto hago mis trabajos. ¿Hace cuánto que vos te dedicas a esto? ¿Hace rato ya? Vamos a decir, lo que cuando comencé a trabajar, desde muy joven, de muy chiquitito, me gustaba pintar, dibujar. Cuando prácticamente desde que yo me recuerdo, encontraba un lápiz o lápiz de color, ese era mi pasatiempo. Ya dibujaba. En la cama, acostado, siempre. Y después, cuando entré en la escuela, obviamente las clases de arte eran mi preferido. Y después, con los años, yo quería estudiar artes, pero como no tenía los recursos y los medios, entonces me quedé nomás en el Chaco. Me querían enviar, inclusive la señora Cop, Verónica Cop, en Asunción. Ella era una profesora muy conocida ya aquel tiempo. Me querían enviar en esa escuela o facultad, pero no me daba. Entonces, de a poco así, yo mismo practicando, probando diferentes trabajos, pinturas. Me recuerdo bien, comencé a hacer carteles, los carteles a mano, tipo letrerista. Y después comencé a hacer dibujos, paisajes. En tema paisaje, ese toque me dio en el colegio acá una profesora que muchos van a conocer, se llama Marga Broil. Esa señora me enseñó mucho y dijo siempre, acá en el Chaco hay todo. Vos no necesitas dibujar paisajes de otro país ni nada. Mira alrededor tuyo, el árbol, las tunas, el paisaje, los atardeceres, amaneceres son tan hermosos en el Chaco. Y ella me dio me pasó ese amor, ese cariño a la naturaleza. Y eso quedó. Y con eso hoy en día solo mi favorito es dibujar lo que es del Chaco. Mira, linda historia y nada, evidentemente a veces a uno le cuesta cumplir los sueños, como uno dice, dedicarse de lleno a esto, y solamente con trabajos manuales y prácticos así uno llega a su objetivo y los años que conlleva eso. ¿Qué es lo que más te costó o lo más que te llenó hacer dentro de todo estos trabajos que haces en forma manual? Vamos a decir, yo los primeros años trabajé como empleado
Y después, pasando los años, ese era siempre mi trabajo de hobby, lo que hoy en día estoy haciendo. Eso estaba haciendo en mi hora de tiempo libre, de noche o lo que sea. Y pensé, mira, vas a ser rápido viejo y vos no vas a probar vos mismo que tenés un don, tenés todo para trabajar con eso. Si yo no voy a probar, no voy a saber. Entonces, prácticamente de un día al otro día comencé a trabajar solo con este. Transformé mi hobby, mi don, en mi profesión. Y legalmente, desde el primer día que estaba independiente con mi trabajo en esto, yo estaba feliz. Yo no tenía mucho capital, pero las pocas herramientas que ya junté y todo, legalmente yo renací, ser independiente y comenzar a probar diferentes cosas, diferentes artes, practicando. Era un desafío para mí mismo y me encantó, me gustó. Hasta hoy en día no me arrepiento ni un día que yo me dediqué en esto y no es para, ¿cómo se dice?, ser rico, pero rico de tener esa libertad, rico de practicar mi don en una profesión, vamos a decir, a diario. ¿Qué fueron tus primeras herramientas? Me dijiste que te costó. ¿Y qué fueron tus primeras herramientas para empezar tu trabajo? Me recuerdo bien, era un taladro circular y el trompito, no debería faltar. El trompito se dice ese pequeño rectificadora. Sí. Con ese yo hacía siempre las letras, en tallar las letras. Esas eran mis primeras herramientas. Obviamente martillo y eso eran la primera herramienta costosa, diríamos. Sí. ¿Vos viajás para tener esa recreación de algunas cosas? ¿Viajás mucho para ver paisajes, yo qué sé, también naturaleza? Para ser sincero, no viajo mucho. Lo que vi un poco artes en Brasil, lo que hacen así, los brasileros son les gusta mucho la artesanía, artes rústicos, a ellos les encanta eso. Y ahí copié unos cuantos ideas, porque el brasilero, por ejemplo, él tiene un pequeño rinconcito, un quincho, digamos, rincón de parrilla, y ahí ya tiene un pequeño cartel y tiene una tabla, pica carne y así, todo es rústico. Y eso me encantó, ahí copié un poco esas ideas para hacer muchas cosas. ¿Qué trabajo grande te tocó llegar a hacer? Pues imagino que recibís pedidos para hacerle a la gente trabajo, ya sea de pintura o artesanía. Pintura, también artesanía. Últimamente también siempre veo en redes, en internet, ahí, y me preguntaron, ¿vos no haces tallado? Esculturas. Y comencé a hacer también en esto, es un nuevo desafío, pero me sale y me gusta hacer. Vamos a decir, hace poco nomás hice de un tronco viejo de palo santo, una media escultura de frente de un jaguarité, y tipo 3D, y me salió bien, estaba muy contento con el resultado. Y así, siempre busco desafíos nuevos para probar. Y cuadros, mucho hago cuadros, por ejemplo, más sobre madera, trabajo con bases acrílicas y después aplico óleo. Y así hago mis cuadros, pero poco sobre tela o lona, solo más con maderas. Y me gusta, me resulta muy bien, es un muy lindo material.
¿Vos tenés también, hacer todo el encuadre de los cuadros que vos haces? Sí, completo. Yo hago mis cuadros 100%. Vamos a decir, yo no mando a hacer ni un marco completo hago. ¿Los marcos que vos haces son de madera nativa acá o es una madera especial? Depende del cliente. Vamos a decir, si yo hago uno para venta, yo siempre agrego un marco con madera acá del Chaco. Madera sea nativa. algarrobo, sea palo santo, algo que encaja o que combina con el cuadro. Mira, convengamos que la madera del Chaco es dura, Sí, muy dura. muy dura. ¿Te gusta trabajar? ¿Podés trabajar? ¿Es maniable para esos trabajos? Sí, obvio. Depende nomás tu máquina o cómo le tratas la madera. Como se dice un dicho, la madera es lo que se hace de la madera. Vamos a decir, el valor de la madera vos le das. Digamos, muchos dicen, es un pedazo de leña para fuego o es basura. No, depende de esto, uno se puede hacer cualquier arte, vamos a decir, un velador, lo que sea, de todo se puede hacer algo. Justamente estaba viendo en el patio troncos de árboles, algunos enteros, otros ahuecados. Ya depende mucho de tu iniciativa y creatividad para que vos le des Así mismo. una forma a esa. Eso ¿cómo nació en vos? Generalmente vos ya ves todo y ya ves qué vas a hacer de eso cuando encontrás o te traen. Cuando yo, por ejemplo, salgo a la naturaleza o a pasear, a aventurear, recorro mucho en el monte, cualquier madera me llama la atención. Y cuando hay algo especial, o yo veo, viste que en la naturaleza hay arte también. Ya tiene una cierta forma, tiene un molde rara, entonces ese enseguida me llama la atención. Y ya veo, se puede hacer tal cosa o tal cosa. Enseguida, y si puedo, llevo. ¿Verdad? Si es algo muy llamativo y es grande, entonces vuelvo a ese lugar con mi acopladito, o si es un árbol grande, depende en qué propiedades. Si me permiten, yo busco inclusive con la grúa. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en Paraguay Productivo estuvimos visitándole a Ange, un artista en la ciudad de Filadelfia, quien perpetúa en imágenes hechas con artesanía del Chaco paraguayo, con madera típica y dibujos o cuadros que tienen que ver con la realidad histórica de este territorio heroico, el Chaco paraguayo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo.